Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo Rubio Barbosa. Voy a tratar con ustedes las anotaciones preventivas en el Perú. Las anotaciones preventivas en el Perú, como en la mayoría de legislaciones, las anotaciones preventivas son asientos provisionales y transitorios que tienen una doble finalidad. Por un lado, es la reserva de prioridad de un futuro acto cuya inscripción depende aún de un acto formal, ¿no?, de un instrumento público que le permita ingresar definitivamente al registro. Y una vez hecha la anotación de la misma, pueda pues advertir de la existencia de una eventual causa de modificación del acto o derecho inscrito. Entre sus principales características, las anotaciones preventivas son provisionales, son transitorias, son asientos de reserva de prioridad y se sujetan por un números clausus. Son provisionales en la medida que están sujetas a un plazo, por regla general, ¿no? Un plazo que establece la ley, no es un plazo que queda libre albedrío del registrador. Es transitoria porque estos asientos son medios o son instrumentos, puentes hacia la inscripción de un acto definitivo. Vale decir, estos asientos en forma posterior tendrán que convertirse en definitivos dentro de los plazos de la vigencia de los mismos, puesto que no convertirse en definitivos dentro de los plazos de vigencia de los mismos, sencillamente caerán en extinción o caducidad del mismo. Su tercera característica es que estos asientos reservan la prioridad, ¿no? Asegura la prioridad del acto consolidado en el registro, asegura la inscripción, ¿no?, del acto formalizado posteriormente mediante instrumento público y que permita su acceso al registro. Las anotaciones preventivas se guían por un números clausus en el sentido de que solo se extienden como anotaciones preventivas aquellas que la norma jurídica las permite. Consecuentemente, está vetado, está prohibido extender anotaciones preventivas vía interpretación o de alguna otra manera no prevista en la norma jurídica. En cuanto a sus efectos, las anotaciones preventivas tienen por efecto enervar la buena fe de los terceros, ¿no? Eso es una derivación de la finalidad que estos tienen. Tienen efectos no excluyentes en el sentido que por regla general una anotación preventiva o la existencia de una anotación preventiva en una partida electrónica no determina la imposibilidad de extender asientos relacionados con los actos y derechos publicitados en la partida registral, salvo que el contenido mismo de la anotación preventiva o exista disposición normativa que establezca expresamente lo contrario, ¿no? Por ejemplo, puede darse una anotación preventiva denominada bloqueo registral, que se bloquea la partida específicamente para la inscripción de un acto traslativo de dominio y que una vez inscrito esa anotación preventiva, la partida se queda bloqueada para que pueda permitir en fecha posterior, dentro de la vigencia, que se inscriba el acto definitivo del acto traslativo de dominio, por ejemplo, una compraventa, una donación, una permuta, ¿no? Por lo tanto, va a tener por efecto excluir a los demás actos traslativos o demás actos que puedan afectar, cargas, gravámenes que puedan afectar a esa adquisición, ¿no? Entonces, en ese sentido, si bien por regla general la anotación preventiva tiene efectos excluyentes, en este caso, no tiene efectos excluyentes, en este caso sí los tendría, porque la finalidad del bloqueo pues es de rechazar cualquier acto que tenga por finalidad afectar específicamente el acto que protege el bloqueo registral. También tiene como efecto la retroprioridad. La retroprioridad en el sentido de que inscrito el acto o derecho cuya prioridad ha sido cautelada por la anotación preventiva, esta inscripción en forma posterior del acto definitivo surtirá efectos desde la fecha del asiento de presentación de la anotación, salvo disposición distinta o salvo disposición en contrario. En términos sencillos, esta retroprioridad de la anotación preventiva pues tiene por finalidad que la inscripción del acto definitivo cuya reserva fue garantizada con la anotación preventiva, sus efectos se retrotraigan hasta la fecha de presentación del título de la anotación preventiva. Así, si una anotación preventiva fue presentada el 10 de agosto del 2019 y la inscripción definitiva del acto que garantizaba esta anotación preventiva fue presentada, por ejemplo, el 11 de septiembre del 2019, los efectos del asiento registral definitivo se retrotraen a la fecha del agosto que fue presentada pues la anotación preventiva
en el registro. Las anotaciones preventivas, como su característica es que son temporales, tienen una vigencia, ¿no? Por lo general. Y es que al registrador se le pide que los asientos de anotación preventiva deben contener, y ahí sí, de ser el caso, lo subrayo, de ser el caso, la indicación del plazo de vigencia, el plazo se encontrará determinado por la norma que autoriza su extensión, lo que les decía hace un momento, ¿no? Hay una anotación preventiva que está sujeta a un plazo por regla general, pero ese plazo siempre está preestablecido por la norma jurídica y por lo tanto es el registrador que cuando extienda este asiento pues tiene que indicar cuál es el plazo de vigencia de la anotación preventiva, ¿no? Y lo tiene que precisar concretamente. Claro, la norma dice de ser el caso. ¿Por qué? Porque hay ciertos casos en donde no se consigna el plazo del asiento de presentación. Por ejemplo, ¿cómo vemos allí la extinción de las anotaciones preventivas, ¿no? El Tribunal Registral, en la resolución 2209-2016 de la Sala de Lima, señaló que existen supuestos donde la norma no establece plazo o supuestos de caducidad, ni su conversión en inscripción definitiva de la anotación preventiva. En estos casos estamos ante las anotaciones preventivas de duración indeterminada. Fíjese entonces que en nuestro país existe, por un lado, la anotación preventiva, que por regla general es temporal, ¿no? Que está sujeta a un plazo y que ese plazo es de caducidad, pero por otro lado también se admite la existencia de anotaciones preventivas a plazo indeterminado y por lo tanto no caducan, ¿no? No caducan salvo se presenten los presupuestos que la norma establezca para que éstas incurran en caducidad y se extienda su cancelación del asiento registral de anotación preventiva, ¿no? En la resolución 109-2016, en unos supuestos, por ejemplo, de habilitaciones urbanas, señaló que lo siguiente. Señaló el Tribunal Registral que en las habilitaciones urbanas que aún no cuentan con recepción de obras y tienen autorización para efectuar ventas garantizadas, procederá la anotación preventiva de duración indeterminada de compra-venta garantizada. Fíjese, un supuesto de inscripción, de anotaciones preventivas a plazo indeterminado son las compras-ventas garantizadas, pero que fueron dadas al amparo de la ley 29090, ¿no? Al amparo de la norma que anterior a la ley 29090. Las habilitaciones urbanas, que son procesos de conversión de predios rurales a predios urbanos, ¿no? Permiten dos etapas. Por un lado, los proyectos de habilitación urbana, que son la licencia, el proyecto de cómo quedar esa lotización y la recepción de obras. Se admitía con la legislación anterior, la legislación actual, la 2990 y sus modificatorias, la legislación anterior permitía que se hagan ciertas anotaciones preventivas del proyecto y también se puedan inscribir las compras-ventas garantizadas, ¿no? Se autorice la venta de los lotes en forma garantizada. Y esas anotaciones preventivas que se hacen, que fueron dadas antes de la ley 29090, estas tenían la condición de ser a plazo indeterminado. Ya con la ley 29090 en adelante, estas anotaciones preventivas tienen un plazo de caducidad y es lo que dura la licencia, 36 meses en concreto. El Reglamento General de los Registros Públicos regula ciertos tipos de anotaciones preventivas en el Perú, ¿no? Son susceptibles de anotaciones preventivas las demandas y demás medidas cautelares, las resoluciones judiciales que no den mérito a una inscripción definitiva, los títulos con inscripción puedan efectuarse por no estar inscrito el derecho de donde emane, los títulos con inscripción no puede efectuarse porque adolecen de defecto subsanable y los títulos que en cualquier otro caso deben anotarse conforme a las disposiciones especiales. Esos supuestos son supuestos de ser sujetos a una anotación preventiva. Conforme lo he dicho, son los supuestos A, demandas y medidas cautelares, supuestos B, resoluciones judiciales que no den mérito a inscripción definitiva, supuesto C, títulos cuya inscripción no puede efectuarse porque no está inscrito el derecho de donde emane, el supuesto D,
los títulos con inscripción no puede efectuarse porque adolecen de defecto subsanable. El supuesto E, los títulos que en cualquier otro caso deben anotarse conforme a las disposiciones especiales. El primer caso, ¿no? Las anotaciones preventivas de demandas. En este caso son anotaciones preventivas a plazo indeterminado porque la norma no establece en concreto que éstas estén sujetas a un plazo establecido, ¿no? Estas normas no caducan porque estas transcurra un plazo determinado, sino estas únicamente son levantadas o son canceladas por disposición y mandato judicial. Por regla general, por lo menos eso es lo que sucede en el caso de demandas, ¿no? El artículo 673 del Código Procesal Civil, que son las que regulan este tipo de anotaciones preventivas, ¿no?, señalan que cuando la pretensión discutida en un proceso principal está referido a derechos inscritos, la medida cautelar puede consistir en la anotación de demanda en el registro respectivo. Para su ejecución, el juez remitirá partes al registrador, lo que incluirá copia íntegra de la demanda, la resolución que la admite y de la cautelar. El registrador cumplirá por su propio texto siempre que la medida resulte compatible con el derecho ya inscrito. Fíjense aquí, entonces, que las demandas son posibles de anotarlas siempre que el juez lo ordene mediante una resolución debidamente motivada, la remite al registro, ¿no?, la resolución que ordena la medida cautelar, la demanda en sí y la resolución que admite la demanda, ¿no? Lo remite en copias certificadas al juzgado, al registro público, y el registrador público tendrá que ver la adecuación de la medida cautelar con el asiento o con la partida electrónica. Esa adecuación, por ejemplo, en cuanto a que el demandado sea el mismo titular registral, ¿no?, a que el predio que es objeto de embargo coincida con el predio que está publicitado en el registro, ¿no? Entonces pueda darse el caso que exista esa adecuación. Si es que, por ejemplo, pueden existir casos donde el predio puede ser de una extensión mayor y lo que se va a embargar o lo que se va a hacer la anotación de demanda es sobre un predio mucho menor, sobre una parte del predio. Ahí normalmente se presenta un plano indicando pues las áreas, medidas perimétricas que van a ser objeto de la medida cautelar de anotación de demanda. El 15º pleno del Tribunal Registral señaló que las anotaciones de demanda reservan prioridad para la inscripción, por ejemplo, del acto definitivo, ¿no? En este caso se refirió a una anotación de demanda de otorgamiento de escritura pública y lo refirió en estos términos. La anotación de demanda de otorgamiento de la escritura pública reserva la prioridad para la inscripción de la escritura pública que se otorga en ejecución de sentencia. Inscripción que retrotraerá sus efectos a la fecha del asiento de presentación de la anotación de demanda. Retroprioridad, como decíamos hace un momento, ¿no?, y que tienen por finalidad garantizar la ejecución de la sentencia, ¿no?, y de la escritura pública que se origine en función de la misma. Aparte de las anotaciones de demandas, tenemos las medidas cautelares. Y entre las medidas cautelares que son sujetos de anotaciones preventivas son embargos de inmuebles en formas de inscripción, ¿no? Eso en la medida de que los bienes estén registrados, la medida que se ejecuta indique el monto de afectación, es decir, por cuánto va a ser afectada, por qué monto de dinero. Debe haber también compatibilidad entre el título que contiene el embargo con el derecho ya inscrito, ¿no? El embargado sea el demandado, ¿no? Y si hay intervención de un tercero, que ese tercero también vaya a ser emplazado posteriormente con la medida cautelar, así sucesivamente. Pueda verificarse que el predio también esté relacionado con el que ha sido objeto de solicitud en el juzgado. No impide la enajenación del bien, es decir, este tipo de anotaciones preventivas, les decía hace un momento que por lo general tienen efectos no excluyentes. Este es un típico caso de anotaciones preventivas que no tienen efectos excluyentes, es decir, los embargos de inmuebles en forma de inscripción no impiden la enajenación del bien, pero el que adquiere ese bien en esas circunstancias asume la carga hasta por el monto inscrito.
También se pueden dar embargos de inmuebles sin inscripción registral. La inmatriculación, es decir, aquí el juez puede ordenar un embargo de un inmueble sin inscripción registral y lo puede ordenar presentando la resolución que ordena el embargo y el plano. Necesariamente se tiene que adjuntar el plano que pueda identificar el predio objeto de anotación preventiva en el que se va a hacer el embargo del inmueble sin inscripción registral. Aquí se va a dar una inmatriculación para efectos de embargo. Por ejemplo, aparte de ser una anotación preventiva, es un supuesto de inmatriculación sin primera de dominio, ¿no? Porque no se va a indicar quién es el que tiene primera de dominio. El artículo 31 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios es el que establece este tipo de anotaciones preventivas y le refiere que el registrador, cuando extienda un embargo de inmueble sin inscripción registral, pues lo va a pedir las partes judiciales, ¿no? La resolución judicial que ordene el embargo, el plano, y el registrador al momento de inscribir tendrá que inscribir únicamente algunos datos de la partida electrónica, concretamente los rubros A, el rubro B y el rubro D de la partida electrónica que va a extender. Entonces, en el rubro A, los antecedentes, de ser el caso, si es que tuviese algún antecedente, que generalmente se pone ninguno, ¿no? El rubro B, que es la descripción del inmueble que va a ser objeto de embargo, y el rubro D es donde se deja indicado la carga y gravamen, o en este caso el embargo de inmueble, hasta qué monto y quién sería el afectado y quién sería el solicitante de la misma, ¿no? Adicionalmente con la indicación de la autoridad que lo ordena y el secretario judicial que suscribe también los documentos. Otra medida cautelar inscribible en el registro como anotación preventiva es la medida cautelar de no innovar. Esta medida cautelar de no innovar, que está regulada en el artículo 687 del Código Procesal Civil, señala que ante la inminencia de un perjuicio irreparable, puede el juez dictar medidas destinadas a conservar la situación de hecho o de derecho cuya situación vaya a ser o sea invocada en la demanda y se encuentre en relación a las personas y bienes comprendidos en el proceso. Esta finalidad que tienen las medidas cautelares de no innovar, ¿no? Que se traduce en conservar la situación de hecho o de derecho cuya situación vaya a ser o sea invocada en una demanda, ¿no? Y se encuentra en relación a personas y bienes comprendidos en proceso, cuando lleguen al registro o cuando son ordenadas que sean inscritas en el registro, ¿no? Una vez inscritas, en este caso una vez anotadas concretamente, el registro busca impedir la inscripción de títulos, ¿no? Cualquier título posterior que se presente una vez inscrita la anotación de demanda, no va a ser accesible al registro, no se va a inscribir, va a ser rechazada. En este caso, este tipo de medida cautelar tiene efectos excluyentes, ¿no? Es una excepción a las reglas, a las características generales de las anotaciones preventivas, pero aquí sí es un típico caso de efecto excluyente de las anotaciones preventivas en el caso de la medida cautelar de no innovar, que excluirá a cualquier otra inscripción mientras se encuentre vigente la misma. Estas medidas cautelares y las demandas son anotaciones preventivas a plazo indeterminado. Algunas de ellas tienen efectos excluyentes y algunas de ellas no tienen efectos excluyentes. Las que tienen efectos, no tienen efectos excluyentes, la anotación de demanda, la anotación de embargo de inmuebles en forma de inscripción, la anotación de embargo de inmuebles sin inscripción registral, y la que tiene efectos excluyentes es la medida cautelar de no innovar. Cuando me preguntan cuál medida cautelar es más eficaz en el registro peruano para poder garantizar la situación de hecho de esa partida y no se toque mientras se discute el derecho en el registro, mientras se discute el derecho en el Poder Judicial, pues la medida cautelar de no innovar es la más idónea y la más eficaz. Los otros supuestos de las anotaciones preventivas tenemos, por lado, los títulos con inscripción no puedan efectuarse por no estar inscrito el derecho de donde emane, y los títulos con inscripción que no puede efectuarse porque adolecen de defectos subsanables, ¿no?
En estos casos, el Reglamento General de los Registros Públicos ha señalado que la anotación preventiva a que se refieren los puestos que les acabo de comentar, ¿no?, procede únicamente en el registro de propiedad inmueble, ¿no? Es decir, si es que mi título tiene defecto subsanable, o si es que mi título no pueda efectuarse porque no está inscrito el derecho de donde emana, ¿no?, es decir, hay un tema de tracto sucesivo, ¿no?, yo puedo pedir una anotación preventiva, pero siempre que se trate única y exclusivamente de una solicitud en el registro de propiedad inmueble. En los otros registros no aplica, ¿no? Dicha anotación se extiende a solicitud de la parte luego de que se haya formulado la correspondiente observación. Entonces, fíjense, no es posible hacer una anotación preventiva como rogatoria inicial. Primero se presentará el título y una vez que sale la observación, uno puede solicitar la anotación preventiva y en ese caso tendrá la vigencia de un año en concreto. Aquí sí, el reglamento establece que este tipo de anotaciones preventivas, su vigencia es de un año, contado a partir de la fecha del asiento de presentación. Vencido dicho plazo, esa anotación caduca de pleno derecho y por lo tanto no tiene existencia registral. En estos supuestos, el registrador, al extender la anotación preventiva, debe consignar en forma expresa y clara dicho carácter, el defecto que motiva su extensión, el plazo de caducidad y la indicación que vencido el mismo, la anotación no surtirá ningún efecto y cualquier otra precisión que impida que los terceros sean inducidos a error. En los casos donde no esté inscrito el derecho de la persona de donde emana mi derecho que pretende escribir por un problema de tracto sucesivo, ¿no?, solo procede cuando se haya acreditado el derecho no inscrito del otorgante a la fecha del asiento de presentación, mediante el respectivo contrato con firmas legalizadas. Si no hubiese contrato con firmas legalizadas, se podrá presentar la copia legalizada notarialmente del respectivo contrato o una declaración jurada del solicitante en el sentido que el otorgante del acto adquirió su derecho del titular registral. En estos casos, el registrador notificará al titular registral que se ha practicado la anotación preventiva, es decir, en los casos que se hizo la declaración jurada por el solicitante indicando que lo adquirió del titular registral o que su transferente lo adquirió del titular registral, ¿no?, o la copia legalizada del contrato, o que presentó la copia legalizada del contrato, ¿no? En estos casos, el registrador notificará al titular registral. Este titular registral, ¿no?, en cualquier momento de vigencia del asiento de presentación, puede solicitar su cancelación, debiendo contener su solicitud la declaración jurada con firmas legalizadas notarialmente, en el sentido que él no realizó transferencia alguna a favor del otorgante del acto o derecho anotado. Si es que el titular registral dice eso al registro, comunica eso al registro con una solicitud, el registrador, por el solo mérito de esa solicitud con la declaración jurada del titular registral, diciendo que no ha transferido, en el caso de la declaración jurada, por ejemplo, ¿no?, aun cuando no haya transcurrido el plazo de un año, sencillamente cancelará la anotación preventiva. Una anotación preventiva también tiene causales de improcedencia. ¿Y en qué casos no procede, por ejemplo, en qué casos no procede realizar una anotación preventiva? No procede la anotación preventiva cuando se sustenta en otra anotación preventiva de la misma naturaleza. Es decir, no puedo estar realizando inscripciones o realizando anotaciones preventivas sustentadas en otras anotaciones preventivas. Tampoco procede cuando la anotación preventiva que se refiere estos supuestos que he venido narrando se encuentran en supuestos de tacha sustantiva. Por ejemplo, que el defecto sea un defecto insubsanable porque el acto adolece de validez, que no pueda realizarse una anotación preventiva porque sencillamente, por ejemplo, no hay preexistencia del acto, ¿no? Y así, en función de cada uno de los supuestos que el Reglamento General en el artículo 40 establece para las causales de tacha sustantiva y otros supuestos de tacha especial también que se puedan dar.
Tampoco procede una anotación preventiva cuando el instrumento que da mérito a la inscripción, por ejemplo, no preexiste a la fecha de presentación del asiento del título, ¿no? No hay acto material, no procede aperturar una partida electrónica para extender una anotación preventiva de un acto o derecho que no puede inscribirse por adolecer de defecto u otro motivo, salvo que por disposición expresa se autorice. En los supuestos de que no se puede extender una anotación preventiva por falta de preexistencia del acto, en este caso se refiere a la falta de preexistencia del título material, ¿no? Más no formal, ¿no? No constituye causal de tacha sustantiva la falta de preexistencia del instrumento que da mérito a la inscripción donde dicho acto o derecho consta. En general, eso es lo que establece el Reglamento General de los Registros Públicos, pero decía que no son las únicas o no son los únicos supuestos de anotaciones preventivas, porque la legislación en el Perú también tiene otros supuestos de anotaciones preventivas, ¿no? Anotaciones preventivas dispuestas por norma especial. Uno de esos supuestos es lo que está establecido en la Ley 29.090, la anotación de documentos previos, ¿no? Por una habilitación urbana. Por ejemplo, el certificado de zonificación y vías puede ser anotado preventivamente, el certificado de factibilidad de servicios, el certificado de parámetros urbanísticos, ¿no? Estas caducarán de pleno derecho al vencimiento del plazo de vigencia del certificado. También se admite la anotación preventiva del proyecto de habilitación urbana y procede en dos supuestos. Por un lado, supuestos de aprobación de habilitaciones urbanas nuevas con autorizaciones de construcción simultánea o venta garantizada de lotes, o habilitaciones urbanas aprobadas que no cuentan con autorizaciones para construcción simultánea o venta garantizada de lotes. Puede anotarse preventivamente el proyecto de habilitación urbana, solicitud y bajo responsabilidad del promotor. Pero a diferencia del primer supuesto, donde son aprobación de proyectos de habilitación urbana con autorizaciones de construcción simultánea o venta garantizada de lotes, donde el registrador puede preindependizar cada partida, en el supuesto donde no hay esas autorizaciones, ¿no? Se puede inscribir el proyecto de habilitación urbana como una anotación preventiva, ¿no? Pero sin realizar ningún caso de preindependización. Es decir, el proyecto de habilitación se anotará en la partida electrónica, pero no se preindependizará cada uno de esos lotes. Otro caso de anotación preventiva es la predeclaratoria de fábrica y las preindependizaciones, básicamente que se dan en supuestos de propiedad horizontal, ¿no? Unidades inmobiliarias de secciones de propiedad exclusiva y común que todavía están en planos y que necesitan hacer una anotación preventiva de la predeclaratoria de fábrica, es decir, de cómo va a estar construida, pero que también quieren preindependizar para que puedan vender las unidades inmobiliarias en planos, ¿no? Como bienes futuros. En este caso, pues se presentarán los planos de la predeclaratoria de fábrica, se presentará el prereglamento interno, se presentarán los planos de las preindependizaciones, ¿no? Y adicionalmente se presentará un documento privado con firmas legalizadas otorgado por el propietario, ¿no? Para que pueda realizarse dicho acto en el registro. Su plazo de vigencia es 1 año contado desde el asiento de presentación y es prorrogable antes de su vencimiento por igual plazo. Para la prórroga se necesita un documento con firmas certificadas suscrita por el propietario del inmueble, el titular registral del inmueble, cualquiera de los adquirientes de la unidad inmobiliaria transferidos por el titular registral o un tercero cuyo derecho emane también de la partida preindependizada. Estas caducan de pleno derecho al transcurrirse su plazo de vencimiento si no fueron prorrogadas o al transcurrir el plazo de la prórroga, ¿no? Y se cierran también las partidas registrales preindependizadas al momento de que caducaran. Otro tipo de anotaciones preventivas que se dan en el Perú son las anotaciones preventivas en procedimientos notariales. Y en esos casos tenemos, por ejemplo,
las anotaciones preventivas en los procesos de declaraciones de herederos o procedimientos de sucesión intestada, procedimientos de prescripciones adquisitivas de dominio de bien inmueble, procedimientos de rectificación de áreas y linderos, entre otros, ¿no? En esos casos, las anotaciones preventivas que se dan en procedimientos no contenciosos notariales tienen por finalidad reservar la prioridad del acto, tienen no es un acto previo ni obligatorio, ¿no? Es voluntario. En el caso de predios, solo procede siempre que el predio esté registrado o inscrito. Vale decir, no es posible hacer ninguna anotación preventiva de un procedimiento notarial sobre predios no inscritos, ¿no? Y estos son, pues, les decía, a pedido del notario, ¿no? También uno puede hacer una anotación preventiva, por ejemplo, en prescripciones adquisitivas de bienes muebles, puntualmente en vehículos. Otro caso de anotación preventiva o otro supuesto de anotación preventiva es la anotación de bloqueo registral. Esta anotación de bloqueo registral, que tiene finalidad, su nombre lo dice, bloquear la partida por un determinado plazo para que no ingrese ningún acto mientras que el acto definitivo que está reservado con ese bloqueo no se realice o no se inscriba. Estos se extienden en mérito a la solicitud formulada por el notario, que tiene a cargo la formalización del acto, y a la copia simple de la minuta respectiva. Tiene una vigencia de 60 días hábiles y se encuentra regulado, por ejemplo, en la ley 18278. El decreto legislativo 1049, que es la ley del notariado, también regula otros supuestos de anotaciones preventivas. En el caso, por ejemplo, de falsificación de escrituras públicas. Cuando se detecta una inscripción de una escritura pública, el notario puede solicitar una anotación preventiva de falsificación de escritura pública, ¿no? O activar la ley 3313, ¿no? Y pueda específicamente hacer una cancelación del asiento por suplantación o por falsificación, ¿no? Una cancelación administrativa. Pero bueno, eso es otro tema. En este caso, también tiene la opción de realizar una anotación preventiva de falsificación de la escritura pública, ¿no? El notario presentará una solicitud, ¿no? De anotación preventiva, tendrá una vigencia de 1 año contado a partir de la fecha del asiento de presentación. Si dentro de ese plazo se anota la demanda judicial o medida cautelar, se correlaciona los actos con la anotación preventiva y surtirá efectos desde la fecha de presentación de esta última, ¿no? Es decir, nuevamente la retroprioridad. Vencido el plazo, si no hubiera anotado la demanda o medida cautelar, la anotación preventiva caduca de pleno derecho. Otros supuestos más de anotación preventiva tenemos, por ejemplo, las anotaciones preventivas de derecho de vía, que tienen una vigencia de 5 años, que están regulados en la ley 30230, la anotación preventiva en saneamientos de propiedad del Estado, en todos los actos que hace de saneamientos de propiedad del Estado, que están regulados en el Decreto Supremo 130/2001-F, entre otras concretamente. Así es como están reguladas las anotaciones preventivas en nuestro país. Como se dan cuenta, el tema de la temporalidad no es absoluta, ¿no? Pese a que el Reglamento General de los Registros Públicos los regula como asientos provisionales, ¿no? Asientos provisionales y transitorios. Hay algunos asientos que de provisionales no hay nada. Esas anotaciones preventivas son a plazo indeterminado y que no están sujetos a un plazo en concreto, ¿no? La regla general es que tienen un plazo, pero también hay supuestos donde no hay plazo concretamente. Hay varios supuestos de anotaciones preventivas, no solo los que están regulados en el Reglamento General de los Registros Públicos, sino también que están regulados en normas especiales, y que la finalidad de estas anotaciones preventivas naturalmente son las finalidades que en algunos de sus países, o que todos los países que están interviniendo en este curso, son bastante similares, ¿no? Eso es lo que les puedo exponer. Espero que les haya ayudado, les haya servido. Les agradezco nuevamente mucho la atención que hayan tenido y les envío un cordial abrazo. Muchas gracias nuevamente al profesor Yuniel, que Dios los bendiga y a seguir cuidándonos. Cuídense mucho. Gracias.